Bueno chicos, muy buenos días. El día de hoy vamos a resolver lo que es el deber número 2 de aprendizaje normal, ¿sí? Y bueno, comencemos, ¿no? Para no perder mucho tiempo. El problema número 1 me dice aplicando las propiedades de los límites, indicando en cada paso las propiedades empleadas. Yo les voy a decir cuáles son las propiedades que estamos aplicando, pues, ¿no? Calcule lo siguiente, ¿no? Y aquí tenemos estos cuatro literales. Vamos con el literal A. Me pide calcular este límite, pero aplicando lo que son las propiedades. Entonces, aquí tengo el límite de una función racional. Si ven, aquí tengo una división. Entonces, yo puedo aplicar límite para el numerador y límite para el denominador de la siguiente forma. Límite cuando x tiende a menos 1 para el numerador, 3x al cuadrado más 46. Y todo eso va a estar dividido para el límite del denominador, límite cuando x tiende a menos 1 del denominador que sería 3x menos 5. Así es, muy bien. Entonces, ahora en la parte superior tengo el límite de una raíz cuadrada o puede ser cualquier tipo de raíz. Entonces, lo que sucede aquí es que la raíz sale del límite, ¿ya? La raíz sale del límite y te queda lo siguiente. La raíz del límite cuando x tiende a menos 1. Y aquí adentro vamos a tener 3x al cuadrado más 46, ¿sí? Cierro la raíz, ¿no? Eso es lo que sucede con una raíz cuadrada, cúbica, cuarta, cualquier raíz, la raíz se la puede sacar del límite. Y todo esto va a estar dividido. En cambio, en la parte de acá abajo, miren, tengo el límite de una resta, 3x menos 5. Entonces yo puedo aplicarle el límite a cada una. Límite cuando x tiende a menos 1. Ya cuando x tiende a menos 1 de 3x menos el límite cuando x tiende a menos 1 del segundo, el segundo sería 5, ¿sí? Ahora, lo mismo puedo hacer en la parte superior. Miren, aquí tengo límite y aquí adentro tengo una suma, entonces puedo aplicar límite a cada una de las funciones. La raíz quedaría en la parte de afuera, ¿no? Sería límite cuando x tiende a menos 1. La primera función es 3x al cuadrado más límite cuando x tiende a menos 1. La segunda función sería 46 y cierro esa raíz, ¿ya? Cierro la raíz. Muy bien. Y en la parte de abajo, pues tengo aquí el límite de 3x. El 3 es una constante. Esta constante puede salir del límite y te va a quedar 3 por el límite cuando x tiende a menos 1, ¿sí? Cuando x tiende a menos 1 de la función que es x. Menos, y en cambio aquí tengo el límite de 5, el límite de una constante, recuerden que vale la misma constante, entonces el resultado ya te quedaría 5, ¿sí? En la parte superior tengo el límite, aquí adentro de la raíz, límite de 3x al cuadrado, el 3 es una constante, esta constante puede salir del límite, y te va a quedar lo siguiente, la raíz, el 3 sale y te quedaría el límite cuando x tiende a menos 1 de la función x al cuadrado, ¿no? En la parte de acá te quedaría más el límite de 46, ya saben, el límite de una constante te da como resultado la misma constante y eso ya te quedaría 46 cerrado, ¿no? Todo esto va a estar dividido, aquí tengo 3 y bueno, aquí tengo el límite cuando x tiende a menos 1 de x, ya aquí no hay nada más que hacer, ya está todo simplificadito, ya aplicamos todas las propiedades, lo único que tienes que hacer es coger el menos 1 y reemplazarlo, ¿sí? Reemplazarlo aquí en la x, al reemplazarlo te va a quedar menos 1. Luego acá tengo menos 5, ¿ya? Esto va a ser igual a la raíz de 3. Y en este límite, bueno, si se pueden dar cuenta, aquí tengo el límite de x al cuadrado. Este cuadrado puede salir del límite, así mismo como la raíz. Entonces quedaría así. Límite cuando x tiende a menos 1 de x, pero todo esto está al cuadrado. Y a esto le sumamos 46. Si se están preguntando, profe, ¿por qué lo hace así? Es porque te están diciendo que lo hagas utilizando propiedades, es decir, paso a paso. ¿Ya? Paso a paso. Y en la parte de abajo te va a quedar 3 por menos 1 menos 3 menos 5 sería menos 8, ¿no? Y miren, aquí ya no hay nada más que hacer. Límite cuando x tiende a menos 1 de x, ya no hay nada más que hacer, solamente cojo el valor de menos 1 y lo reemplazo, ¿ya? Y te va a quedar lo siguiente, la raíz de 3 por menos 1 al cuadrado más 46, todo eso va a estar dividido para menos 8, ¿no? Aquí te va a quedar la raíz de menos 1 al cuadrado sería 1, 1 por 3, 3, 3 más 46 sería 49. 49 sobre menos 8. Y la raíz de 49 te quedaría 7. Entonces el resultado te da menos 7 octavos. ¿Sí? Y esa sería la solución del literal A. Así sería la solución del literal A, chicos. Muy bien, vamos con el literal B. Ya voy a poner acá el literal B.
Literal B, ¿qué dice? Límite, voy a copiarlo, límite cuando x tiende a 2 de 12 sobre la raíz de 17 menos x al cubo, y todo esto está elevado a la menos 1. ¿Sí? Muy bien. Bueno, nosotros podemos aquí aplicar propiedades. Miren, como aquí esta función está elevada a la menos 1, o sea, esta función racional está elevada a la menos 1, nosotros podemos invertir la función, ¿sí? Sacarle el recíproco, se le llama, ¿no? Y te va a quedar límite cuando x tiende a 2. Y si le sacamos el recíproco, quedaría la raíz en la parte de arriba, raíz de 17 menos x al cubo. Cierro esa raíz y todo eso va a estar dividido para 12. ¿Ya? Y ahora sí podemos trabajar. Límite para el numerador y límite para el denominador. Quedaría lo siguiente. Límite cuando x tiende a 2 para el numerador, que sería la raíz de 17 menos x al cubo. Y todo eso va a estar dividido para el límite del denominador, pues, ¿no? Límite cuando x tiende a 2 del numerador, que vale 12. ¿Ya? Entonces, aquí, ¿qué podemos hacer? Ya saben, la raíz, sea cualquier, cuadrada, cúbica, cuarta, raíz enésima, esa se la puede sacar del límite. Entonces, quedaría raíz del límite cuando x tiende a 2, y aquí adentro va a quedar 17 menos x al cubo. Así es, cierro la raíz, y en la parte de abajo yo tengo el límite de 12. El límite de una constante vale la misma constante, que sería 12. Voy a hacer la pantallita para abajo, ¿ya? ¿Qué puedo hacer aquí? En la parte de adentro de la raíz tengo el límite de 17 menos x al cubo, una resta. Entonces aplico límite para cada uno. ¿Sí ven? Va a quedar lo siguiente. Límite cuando... A ver, me faltó la raíz. Sería raíz del límite cuando x tiende a 2. La primera función sería 17 menos límite cuando x tiende a 2. La segunda función sería x al cubo. Y listo. Cierro la raíz. Y abajo va a estar dividido para 12, pues, ¿no? Dividido para 12. Aquí adentro tengo el límite de 17, ya saben, el límite de una constante, ¿vale? La misma constante, que sería 17, menos, aquí tengo el límite de x al cubo. Este cubo lo puedo sacar del límite y va a quedarte límite cuando x tiende a 2 de x y todo esto al cubo. Eso es lo que puedo hacer, ¿no? Aplicando lo que son propiedades de límites, y todo eso va a estar dividido para 12. En la parte de aquí de este paréntesis, des en cuenta que ya no se puede hacer nada más. Ahora lo que tengo que hacer es coger este 2 y reemplazarlo. Eso es todo lo que hay que hacer. Te va a quedar raíz de 17 menos 2 al cubo. Cierro la raíz, todo eso dividido para 12. Y te va a quedar raíz de 17 menos 2 al cubo sería 8. Eso lo divido para 12, ¿no? Bueno, y esto va a quedar raíz de 9, ¿no? 17 menos 8 sería 9 dividido para 12, la raíz de 9 vale 3, dividido para 12. Y sacamos tercera arriba 1 y tercera abajo 4. Y el resultado te daría un cuarto. Ya, ese sería el resultado del problema del número 1, literal B. Muy bien. Vamos haciendo el literal C. ¿Qué dice el literal C? A ver, déjenme poner para acá la pantalla. Vamos haciendo aquí una separación para poder trabajar bien. Voy a copiar aquí el literal C. ¿Qué dice el literal C? A ver. Bueno, me dice lo siguiente. Voy a copiar acá el literal C. Voy a copiarlo acá aparte. Ya, déjenme poner aquí el problema C. A ver, ¿dónde se me fue la fotito? Bueno, vamos arrastrando entonces nomás. Vamos arrastrando la imagen. Déjenme arrastrar la imagen. Ponerla acá para poder trabajar bien. No sé dónde se me fue el capture que hice. Bueno, literal C. ¿Qué dice este literal C? Dice lo siguiente, que si el límite cuando x tiende a raíz de 5 de 1 sobre x cuadrado más f de x vale un séptimo, calcular o obtener el límite cuando x tiende a raíz de 5 de f de x. Tenemos que calcular este límite. Muy bien, entonces, ¿qué podemos hacer en el límite que me dan acá? Puedo aplicar propiedades de límites, ¿no? Límite para el numerador y límite para el denominador. Te quedaría lo siguiente. Límite cuando x tiende a raíz de 5 para el numerador, que sería 1. Todo eso va a estar dividido para el límite cuando x tiende a raíz de 5
del denominador, que sería x al cuadrado más f de x. ¿Y cuánto debe salir este límite? Debe salir un séptimo. Eso es lo que dice el problema. Entonces aquí arriba tengo límite de una constante, eso es la misma constante que sería 1, dividido, y aquí tengo el límite de una suma. Entonces aplico límite para cada uno. Límite cuando x tiende a raíz de 5 de la primera función, que es x al cuadrado, más límite cuando x tiende a raíz de 5 de la segunda función, que es f de x. ¿Y cuánto debe salir esto? Debe salir un séptimo. ¿Sí? Entonces te va a quedar aquí arriba 1 sobre, miren, es que lo estoy haciendo paso a paso porque te están diciendo que apliques propiedades. Ya, este límite de x al cuadrado, el cuadrado ya saben que puede salir del límite y va a quedarte el límite cuando x tiende a raíz de 5 de x. Y todo esto al cuadrado. ¿Sí? Y eso hay que sumarle límite cuando x tiende a raíz de 5 de la función f de x, que esto es lo que me están pidiendo, ¿no? Esto de aquí es lo que me están pidiendo. Y este límite te da como resultado un séptimo. Muy bien, entonces aquí ya no hay nada más que hacer. Podemos directamente reemplazar el valor de x sub 0 aquí, la raíz la reemplazo en la x, y te va a dar como resultado 1 sobre raíz de 5 al cuadrado más el límite cuando x tiende a raíz de 5 de la función f de x. Y esto debe darte ¿cuánto? Un séptimo. ¿Sí? Entonces aquí te va a quedar 1 sobre raíz de 5 al cuadrado, te queda 5 más límite cuando x tiende a raíz de 5 de la función f de x, ¿sí? Y esto debe ser igual a un séptimo. Entonces vamos a sacarle, perdón, un séptimo. Vamos a sacarle el recíproco de ambos lados. De la parte izquierda le saco el recíproco y te queda 5 más límite cuando x tiende a raíz de 5 de la función f de x, y de la parte derecha saco el recíproco de un séptimo, que sería 7. Y listo, este 5 pasa al otro lado a restar y te va a quedar que el límite cuando x tiende a raíz de 5 de f de x va a ser igual a 7 menos 5, que sería 2. Y ese sería el resultado que nos están pidiendo en este problema, el literal C. ¿Sí? Y por último, el literal D. Ya, a ver, creo que ahí podemos hacer. Aquí voy a copiar el literal D. Se alcanza aquí. Voy a trabajar en la parte de abajo, ¿ya? El literal D te dice que si el límite cuando x tiende a 0 de f vale 1 y el límite cuando x tiende a 0 de g vale menos 3, obtener cuánto vale este límite, ¿ya? Entonces, nuevamente tengo aquí límite de una división, ¿sí ven? De una función racional. Entonces aplico límite para el numerador y límite para el denominador. Te quedaría lo siguiente. Te va a ser el literal D. Límite cuando x tiende a 0 para el numerador, que sería f de x más g de x, y todo eso va a estar dividido para el límite cuando x tiende a 0 del denominador, que sería f de x más 7 y elevada a la 2 tercios, ¿ya? Entonces aquí en la parte superior puedo separar límite de una suma, sería límite del primero más límite del segundo. Límite cuando x tiende a 0 de la función f de x, y eso hay que sumarle límite cuando x tiende a 0 de la función g de x. Todo eso va a estar dividido para, y miren, aquí tengo el límite de f de x más 7 elevada a la 2 tercios. Este 2 tercios puede salir del límite y te va a quedar límite cuando x tiende a 0 de f de x más 7, ¿sí? Aquí en paréntesis, y todo esto elevado a la 2 tercios. Y listo, en la parte de acá abajo puedo separar límite para el primero y límite para el segundo, ¿no? Miren acá arriba, dice el límite cuando x tiende a 0 de f. ¿Cuánto vale eso? Aquí te da el problema, eso vale 1. Entonces acá arriba vale 1. Y eso hay que sumarle límite cuando x tiende a 0 de g. El problema también te lo da. Vale menos 3. Entonces aquí menos 3. Todo eso va a estar dividido para, aquí tenemos que primero separar límite de una suma. Sería límite cuando x tiende a 0 de la primera función, que es f de x, más límite cuando x tiende a 0 de la segunda función, que es 7. Y todo esto le va a dar la 2 tercios, ¿sí? Entonces esto te va a quedar acá arriba. 1 más menos 3 sería menos 2. Todo eso va a estar dividido para, aquí miren, límite cuando x tiende a 0 de f. Eso vale ¿cuánto? Vale 1. Más límite de 7 sería el límite de una constante, te da la misma constante, que sería 7, y eso le va a dar la 2 tercios. Entonces esto te va a quedar menos 2 sobre 1 más 7 sería 8, y elevada a la 2 tercios. Esto te quedaría, o sea, es como que yo tenga raíz cúbica de 8 al cuadrado, ¿sí? Es lo mismo que elevado a la 2 tercios.
Ya, pues entonces aquí te va a quedar menos 2 sobre la raíz cúbica de, podemos poner así, raíz cúbica de 8 por raíz cúbica de 8. Sí, también podemos ponerlo. La raíz cúbica de 8, ¿cuánto vale? Vale 2. Entonces te va a quedar como resultado, arriba menos 2 y abajo te quedaría 2. La primera raíz y la segunda raíz también vale 2. Y entonces aquí se simplifica, ¿no? Se simplifica un 2 con un 2 y te da como resultado esto menos un medio. Y ese sería el resultado literal C. Con esto hemos terminado el problema número 1. Pasemos al problema número 2. Para el problema número 2, lo que te pide es calcular el límite cuando x tiende a 2 de f de x menos f de 2 sobre x menos 2, ¿sí? Para cada una de las funciones especificadas aquí en cada literal. A ver, el literal A te da una función f de x. Esta función f de x es igual a 2x menos 5. ¿Qué datos necesito? Mira, necesito aquí reemplazar f de x y necesito f de 2. Entonces, ¿cuánto te da f de 2? F de 2 te va a dar 2 por 2 menos 5 y esto sería 4 menos 5 que te da menos 1. Ahí tenemos f de 2, ya f de 2 vale menos 1. Listo, ahora reemplacemos en el límite. Te quedaría límite cuando x tiende a 2. Arriba debo poner f de x que sería 2x menos 5 menos f de 2, pero f de 2 vale menos 1 sobre x menos 2, ¿sí? Esto aquí te da como resultado límite cuando x tiende a 2 de, miren, aquí quedaría 2x menos 5 y menos con menos hace más 1 sobre x menos 2, ¿ya? Bueno, en la parte de arriba me va a quedar límite cuando x tiende a 2 de 2x menos 4 sobre x menos 2 y podemos sacar factor común en la parte de arriba, el 2, ¿ya? Te va a quedar límite cuando x tiende a 2 de 2 por x menos 2, ¿sí? Todo eso va a estar dividido para x menos 2 y se va a cancelar el x menos 2 y te quedaría límite cuando x tiende a 2 de 2 y el límite de una constante te da la misma constante, entonces el resultado sale 2, ¿sí? Ese sería el literal A. ¿Qué pasa con el literal B? Bueno, vamos viendo el literal B. Dice lo siguiente, que la función f de x es igual a x al cuadrado y por lo tanto necesito f de 2. F de 2 sería 2 al cuadrado. Eso ahí es 4. Y ahora reemplacemos. Quedaría el límite cuando x tiende a 2 de f de x, que es x al cuadrado, menos f de 2, que vale 4, sobre x menos 2. ¿Sí? Estamos reemplazando los datos aquí en el límite. Y esto te va a quedar límite cuando x tiende a 2. Arriba puedo factorizar como x menos 2 por x más 2. Y en la parte de abajo quedaría como x menos 2. Y miren, se puede simplificar el x menos 2 y te quedaría el límite cuando x tiende a 2 de x más 2. Ya aquí no hay nada más que simplificar. Puedo coger el 2 y reemplazarlo en el límite y te va a quedar 2 más 2, que eso ahí te da 4. Y ese sería el resultado del literal B, ¿no? Muy bien. Vamos con el literal C. ¿Qué dice el literal C? Dice lo siguiente. A ver, dice lo siguiente, que la función f de x es igual a 1 menos 2x al cubo. Muy bien, necesito calcular cuánto vale f de 2. F de 2 sería 1 menos 2 por 2 al cubo. Y esto te da 1 menos, aquí 2 al cubo, sería 8 por 2, 16. Y entonces esto te da menos 15. Muy bien, menos 15. Entonces calculamos límite cuando x tiende a 2. La función f de x es 1 menos 2x al cubo. Y esto tengo que restarle f de 2, que sería menos 15 sobre x menos 2. ¿Sí? Muy bien, entonces esto de aquí me va a quedar límite cuando x tiende a 2. Ya arriba quedaría 1 menos 2x al cubo, aquí menos con menos se hace más 15. Todo eso sobre x menos 2. Y en la parte de arriba se va a sumar, pues 15 más 1. Y te quedaría aquí límite cuando x tiende a 2 de 16 menos 2x al cubo sobre x menos 2. Y miren lo que vamos a hacer aquí. Tengo lo siguiente, límite cuando x tiende a 2. Y en la parte de arriba, en la parte del numerador, voy a sacar como factor común el menos 2. Si saco como factor común el menos 2, aquí te va a quedar x al cubo menos 8. Y todo eso va a estar dividido para x menos 2. ¿Ya? Ahora tengo que factorizar este x al cubo menos 8. ¿Ya? Es una diferencia al cubo. Entonces se factoriza de la siguiente forma. A ver, aquí tengo el menos 2 y se factoriza de la siguiente forma. X menos 2 por x al cuadrado más, aquí sería 2x más 4.
Así quedaría factorizado. Todo eso va a estar dividido para x menos 2. ¿Ya? Muy bien. Entonces ahí pueden ver que se elimina el x menos 2 con el x menos 2 y te queda solamente el límite cuando x tiende a 2 de menos 2 que multiplica a x al cuadrado más 2x más 4. Y listo, ya no hay nada más que simplificar aquí, entonces cogemos el 2 y lo reemplazamos. Si lo reemplazas te quedaría menos 2 por 2 al cuadrado más 2 por 2 más 4, ¿no? Y esto te va a quedar menos 2 por, aquí quedaría 4 más 4 y más 4 sería 12. Y esto te da como resultado menos 24, ¿sí? Ese sería el resultado de nuestro límite, literal C, ¿sí? Vamos con el literal D, ¿no? El literal D, la función es 1 sobre x al cuadrado. Vamos a ponerla acá. Ya, vamos a ponerla acá, literal D. Literal D, la función es f de x igual a 1 sobre x al cuadrado. Necesito calcular f de 2. F de 2 es 1 sobre 2 al cuadrado y eso te da un cuarto. Muy bien, ya tenemos f de 2. Entonces aplicamos el límite. Límite cuando x tiende a 2 de la función f de x, que es 1 sobre x al cuadrado, menos f de 2, que es un cuarto, y sobre x menos 2. Ya, entonces aquí tenemos que sumar estas fracciones en la parte superior y te va a quedar lo siguiente. Límite cuando x tiende a 2. Aquí arriba mínimo común sería 4x cuadrado y quedaría en la parte de arriba 4 menos x cuadrado. Todo eso sobre x menos 2. Multiplicamos aquí extremos con extremos, medios con medios y te va a quedar límite cuando x tiende a 2 de arriba quedaría 4 menos x al cuadrado y en la parte de abajo quedaría 4x cuadrado por x menos 2. Ya multiplicando así extremos con extremos, medios con medios. La parte de arriba podemos sacar podemos sacar el factor común como el negativo, es el negativo de la parte de arriba. 4 menos x cuadrado, saco el negativo y te quedaría x cuadrado menos 4 sobre 4x cuadrado por x menos 2. Y entonces ahí sí podemos factorizar en la parte de arriba. Límite cuando x tiende a 2 es una diferencia de cuadrados, quedaría como x menos 2 por x más 2 sobre 4x cuadrado que multiplica a x menos 2. Y ahí como ustedes pueden ver se va a simplificar el x menos 2 y te quedaría el límite cuando x tiende a 2, no se olviden del negativo, menos x más 2 sobre 4x al cuadrado, porque se elimina el x menos 2. Y ya no hay nada más que simplificar, ahora cogemos este 2 y lo reemplazamos. Si lo reemplazamos te va a quedar menos 2 más 2 sobre 4 por 2 al cuadrado. Lo reemplazamos en la x, pues, ¿no? Y ahí te va a quedar menos 4 sobre 4 por 2 al cuadrado, que es 4 mismo, pues, ¿no? Y entonces se elimina un 4 y te va a quedar menos un cuarto, ¿no? Se elimina aquí un 4 con un 4 y te queda menos un cuarto. Y ese sería el resultado del literal D, ¿ya? ¿Qué dice el literal E? Vamos a ponerlo acá abajo, el literal E, ¿ya? Déjenme hacer aquí una rayita de fracción para que no se equivoque con lo que está acá. Y el literal E te dice lo siguiente. Te dice que la función f de x es igual a raíz cuadrada de x al cubo. También necesito f de 2. ¿Cuánto vale f de 2? Sería raíz cuadrada de 2 al cubo. Así es, raíz cuadrada, ¿no? Raíz cuadrada, y dice. Raíz cuadrada de 2 al cubo. Entonces esto aquí te quedaría, es como que yo tenga raíz cuadrada. Bueno, ya saben que el 2 no se lo pone, ¿no? Cuando es raíz cuadrada, el 2 no se lo pone. Ahí se queda nomás. Entonces sería raíz cuadrada de 2 al cuadrado por 2. Y entonces esto te da como resultado 2 raíz de 2. ¿Sí? Y ese sería f de 2. Entonces ahora reemplacemos los datos. Te quedaría el límite cuando x tiende a 2. F de x vale raíz cuadrada de x al cubo menos f de 2, que vale 2 raíz de 2, ¿sí? Todo eso va a estar dividido para x menos 2. Y ese es el límite que tenemos que calcular. Bueno, y ahora vamos a hacer lo siguiente. Miren, aquí tengo lo siguiente, el límite cuando x tiende a 2, la raíz cúbica de la raíz cuadrada de x al cubo la puedo cambiar como x raíz de x. Luego aquí tengo menos 2 raíz de 2 y todo eso va a estar dividido para x menos 2. Y lo que puedo hacer es lo siguiente, multiplicar en la parte del numerador por
x raíz de x más 2 raíz de 2, lo multiplico en la parte de arriba, pero asimismo también en la parte de abajo. Multiplico y divido x raíz de x más 2 raíz de 2. De esa manera, pues, no se altera el límite que estamos resolviendo. Entonces, en la parte de arriba, no sé si ustedes observan, pero te va a quedar una diferencia de cuadrados, ¿ya? En la parte de arriba queda una diferencia de cuadrados, estos dos términos, este de aquí con el de acá. Y entonces quedaría, el primer término al cuadrado sería x al cuadrado por x, menos el segundo término al cuadrado sería 2 al cuadrado por 2, sobre x menos 2, que multiplica a x raíz de x más 2 raíz de 2, ¿sí? Listo, entonces en la parte de arriba queda lo siguiente, el límite cuando x tiende a 2 de x al cubo menos 2 al cuadrado por 2 sería 8 sobre x menos 2 que multiplica a x raíz de x más 2 raíz de 2. Así es. Bueno, y la parte del numerador se la puede factorizar de la siguiente forma. El límite cuando x tiende a 2 se la factoriza como x menos 2 por x al cuadrado más 2 por x más 4. ¿Sí? Todo eso va a estar dividido para x menos 2 por x raíz de x más 2 raíz de 2. Y listo, entonces ahí se simplifica el x menos 2 y queda lo siguiente, el límite cuando x tiende a 2 de x al cuadrado más 2 por x más 4 sobre x raíz de x más 2 raíz de 2. Y ahora lo que vamos a hacer simplemente es coger el valor de 2 y reemplazarlo. Aquí va a quedar 4 más 4 más 4 en la parte de arriba sobre, y aquí abajo reemplazo el 2 y quedaría 2 raíz de 2 más 2 raíz de 2. ¿Ya? Y entonces aquí te va a quedar que arriba quedaría 12 y en la parte de abajo quedaría 4 raíz de 2, ¿no? Entonces se simplifica, aquí cuarta 1, cuarta 3, sería 3, a ver, sería 3 sobre raíz de 2 y podemos esto racionalizarlo, multiplicarlo por raíz de 2 arriba y por raíz de 2 abajo. Y entonces el resultado te va a dar 3 raíz de 2 sobre 2, ¿ya? Y con esto hemos resuelto el literal E. Muy bien, pasemos al siguiente problema. En el problema número 3 lo que me pide es aplicar el teorema del emparedado para poder calcular este límite que está aquí. Bueno, lo que nosotros tenemos que saber es que la función seno de un ángulo teta siempre va a estar entre menos 1 y 1. Sin importar lo que tú tengas aquí adentro, siempre va a estar entre menos 1 y 1. Por lo tanto, si aquí adentro tú tienes 1 sobre x al cuadrado, esa función también va a estar entre 1 y menos 1. ¿Sí? Ahora multiplicamos todo esto por x al cubo y te va a quedar menos x al cubo menor o igual a x al cubo por el seno de 1 sobre x al cuadrado menor o igual a x al cubo por 1 sería x al cubo, ¿no? Y como ven, ya hemos conseguido la condición del teorema del emparedado. Ahora lo que debo hacer es calcular el límite cuando x tiende a qué valor quiero yo, a 0, ¿no? El límite cuando x tiende a 0 del primer extremo, que sería el extremo de aquí, menos x al cubo. En ese límite, ¿cómo lo calculo? Solamente reemplazando el valor, ¿no? Reemplazan el 0 y todo queda a 0. Y también calculan el límite cuando x tiende a 0 del otro extremo, que sería x al cubo, ¿ya? Entonces, reemplazan el valor de 0 y esto queda a 0. Como ambos límites son iguales, por lo tanto, se puede concluir que el límite cuando x tiende a 0 de la función que está en el medio, esta es la función que está en el medio, x al cubo por el seno de 1 sobre x cuadrado, ese límite también da como resultado 0. Y listo, ahí estaría resuelto el problema número 3. El problema número 4 me dice, dada la siguiente expresión que ustedes observan aquí, calcular aplicando el teorema del empareado el límite cuando x tiende a 1 de f de x, ¿sí? Entonces, listo, a ver, me dan la siguiente expresión, que el valor absoluto de 4 por f de x menos 3 es menor o igual a 5 por x menos 1 al cuadrado. Bueno, aplicando lo que es la definición del valor absoluto, nosotros podemos escribir aquí que 4 por f de x menos 3 es menor o igual a 5 por x menos 1 al cuadrado, pero también a su vez esto es mayor o igual a menos 5 por x menos 1 al cuadrado. ¿Ya? Este número 3 lo podemos mandar a ambos lados a sumar y te va a quedar aquí 3 menos 5 por x menos 1 al cuadrado menor o igual a 4 por f de x menor o igual a 5 por x menos 1 al cuadrado y más 3. Y este número 4 pasa a dividir a ambos lados y te va a quedar
3 menos 5 por x menos 1 al cuadrado dividido para 4 es menor o igual a f de x, y esto es menor o igual a 5 por x menos 1, a ver aquí, 5 por x menos 1 al cuadrado más 3 y dividido para 4. Y entonces ya tenemos aquí la condición para el teorema del emparedado, y la función que está en el medio debe ser la función que nos piden calcular en el límite, ¿no? Entonces calculamos aquí límite cuando x tiende a 1 del primer extremo. Este es el primer extremo, 3 menos 5 por x menos 1 al cuadrado sobre 4. ¿Cómo calculamos este límite? Solamente reemplacemos el valor de 1. Si reemplazas el 1 te queda 3 menos 5 por 1 menos 1 al cuadrado sobre 4. A esto se hace 0 y te quedaría solamente 3 cuartos, ¿no? Ese sería el límite del primer extremo. Y también tenemos que calcular el límite cuando x tiende a 1 del otro extremo. El otro extremo es 5 por x menos 1 al cuadrado más 3 y todo esto sobre 4. Entonces reemplazamos el valor de 1 y te quedaría 5 por 1 menos 1 al cuadrado más 3 sobre 4. Y como pueden darse cuenta, esto se hace 0 y te queda también 3 cuartos. Entonces, como ambos límites quedan 3 cuartos, podemos concluir que el límite cuando x tiende a 1 de la función que está en el medio, que es f de x, también vale 3 cuartos, ¿no? Y ahí quedaría resuelto el problema número 4. Para el problema número 5 me dice que identifique el tipo de indeterminación que se detecta al aplicar el teorema de sustitución, es decir, cuando cogemos este valor y reemplazamos en todo el límite, qué tipo de indeterminación queda. Y luego de eso tenemos que calcular los siguientes límites. No, hay algunos literales, este es el literal A. Entonces, a ver, para poder ver el tipo de indeterminación, solamente tienen que coger el 1, el valor que está aquí, pues, ¿no? Y reemplazarlo en todo el límite. Te queda 1 al cubo menos 1 al cuadrado, ¿ya? Menos 1 al cuadrado, más 2 por 1, menos 2, y todo eso va a estar dividido para 1 al cubo, más 3 por 1 al cuadrado, menos 4 por 1. ¿Ya? Y bueno, tenemos que resolver todo esto aquí, pues, ¿no? Aquí quedaría 1 menos 1 más 2 menos 2. En la parte de abajo quedaría 1 más 3 menos 4. Y como pueden ver, esto va a quedar 0 sobre 0. Y esto se lo conoce como el tipo de indeterminación, ¿sí? Eso es lo único que tienen que hacer, coger este valor y reemplazarlo, nada más. Ahora sí, vamos calculando este límite. Bueno, para poder calcular este límite, vamos factorizando la parte del numerador, pero tenemos que hacer diferencia de cuadrados, así que, perdón, ¿qué diferencia de cuadrados? Tenemos que aplicar división sintética, así que voy a poner los coeficientes en la parte de acá abajo, 1 menos 1, 2 y menos 2. Estos son los coeficientes para la parte del numerador. Voy a aplicar división sintética, entonces voy a escoger al 1. Vamos a ver si funciona. Entonces aquí bajo el 1, 1 por 1, 1, menos 1 por 1, perdón, menos 1 más 1 sería 0, 0 por 1, 0, 2 más 0 sería 2, y 2 por 1, 2. Y si sumamos esto, te quedaría 0. Entonces sí funcionó. Por lo tanto, quedaría factorizado de esta forma. X menos 1, x menos 1 que multiplica a x al cuadrado, más 0 por x, más 2. Entonces aquí más 2. Listo. Esa sería la factorización del numerador, pues, ¿no? Me quedaría ahora lo siguiente. El límite cuando x tiende a 1, en el numerador va a quedar x menos 1 por x al cuadrado más 2. Y en el denominador lo que se puede hacer es sacar factor común primero la x. Saco factor común la x y va a quedar aquí x al cuadrado más 3 por x menos 4. Entonces esto te va a quedar límite cuando x tiende a 1. Arriba quedaría x menos 1 por x al cuadrado más 2. En la parte de abajo quedaría x, pero esto se puede factorizar de la siguiente forma, como x menos 1 por x, sería más 4. Así es, más 4. Entonces ahí se va a eliminar el menos 1, el x menos 1 se elimina y te queda límite cuando x tiende a 1 de x al cuadrado más 2 sobre x por x más 4. ¿Ya? Entonces reemplazamos el valor de 1 porque ya no hay nada más que hacer aquí. Reemplazamos el 1 y te quedaría 1 más 2 sobre 1 por 1 más 4. Y entonces esto te da como resultado 3 quintos. Y ese sería el resultado de el literal A, pues, ¿no? El literal B dice lo siguiente: límite cuando x tiende a 4 de 1 sobre raíz de x menos 2 menos 4 sobre x menos 4, ¿no? Entonces aquí para hallar el tipo de indeterminación solamente reemplazamos el 4 y te va a quedar 1 sobre raíz de 4 menos 2 menos 4 sobre 4 menos 4. Entonces aquí te va a quedar en la parte de abajo 1 sobre
2 menos 2 menos, aquí arriba quedaría 1/0, ¿no? Acá quedaría también 1/0 menos 1/0. 1/0 es infinito y te queda infinito menos infinito. Cuidado que esto no es cero, ¿no? Eso no es cero, es diferente de cero. Entonces, este es el tipo de indeterminación, infinito sobre infinito. Sí, miren, solo lo que tienen que hacer es coger el valor y reemplazarlo y ver cuánto queda, nada más. Ahora vamos resolviendo este límite. Para poder resolver ese límite voy a hacer la resta de estas fracciones. El mínimo común sería raíz de x menos 2 por x menos 4. Entonces hago la resta de estas dos fracciones, multiplico cruzado aquí, sería x menos 4 por el 1 menos el 4 que multiplica a esta raíz de x menos 2. ¿Sí? Listo, entonces aquí te va a quedar límite cuando x tiende a 4. En la parte de arriba quedaría x menos 4, aquí sería menos 4 raíz de x y menos con menos hace más 8, más 4 por 2 sería 8, pues no, dividido para raíz de x menos 2 por x menos 4. Y entonces en la parte de arriba queda lo siguiente, límite cuando x tiende a 4, aquí quedaría x menos 4 raíz de x y menos 4 más 8 sería más 4. Todo eso va a estar dividido para raíz de x menos 2 por x menos 4. Muy bien, entonces la parte del numerador, eso se puede factorizar. Se puede factorizar de la siguiente forma. Límite cuando x tiene 4 de raíz de x. Miren, así se factoriza. Raíz de x menos 2 al cuadrado sobre raíz de x menos 2 y el x menos 4 también se lo puede factorizar como una diferencia de cuadrados de esta manera. Raíz de x más 2 por raíz de x menos 2. Listo, entonces tenemos todo eso factorizado. Aquí pueden darse cuenta que se va a eliminar este raíz de x menos 2. Como está al cuadrado, se elimina con los dos que están abajo. Y solo te va a quedar límite cuando x tiende a 4 de 1 sobre la raíz de x menos 2. Y listo, aquí ya no hay nada más que hacer. Perdón, se va a eliminar es con el de acá. Cuidado, cuidado aquí. Cuidado aquí, se va a eliminar es con el de acá. ¿No? Porque es raíz de x menos 2 al cuadrado. Aquí se elimina. Y entonces nos queda límite cuando x tiende a 4 de 1 sobre la raíz de x más 2. Entonces reemplazamos el valor de 4, te queda 1 sobre raíz de 4 más 2, y esto te quedaría 1 sobre 2 más 2, y esto te quedaría un cuarto. Listo, ese sería el resultado. Para el literal C, bueno, si te piden hallar el tipo de indeterminación, reemplacen solamente el valor de 2, arriba quedaría 2 menos 2, sobre, en la parte de abajo quedaría raíz de 2 más 2, menos raíz de 2 por 2 sería 4. Entonces te quedaría arriba 0 y abajo también te va a quedar 0. Y ese es el tipo de indeterminación. Ya a ver, ¿cómo hacemos para resolver este límite? Voy a hacer lo siguiente, miren, límite cuando x tiende a 2, arriba tengo x menos 2, abajo tengo raíz de x más 2, estoy copiando de nuevo lo mismo, menos raíz de 2x, y voy a multiplicar la parte de abajo, voy a multiplicar por raíz de x más 2, más raíz de 2x, abajo y también arriba, raíz de x más 2 más raíz de 2x. De esa manera, cosa que esto no se altera. ¿Para qué hice eso? Bueno, hice esto de aquí porque en la parte de abajo me va a quedar una diferencia de cuadrados. En la parte de abajo, miren, y sería el primer término al cuadrado, que sería x más 2, menos el segundo término al cuadrado, sería 2x. ¿Ya? Así es. Y en la parte de arriba queda x menos 2, que multiplica a la raíz de x más 2. O sea, que haría la multiplicación de los dos nada más, más raíz de 2x. Bueno, esto de aquí te va a quedar límite cuando x tiende a 2. En la parte de arriba queda lo mismo, ¿sí? No cambia. Y en la parte de abajo, en cambio, va a quedarte, déjenme arreglar esto, salió feito ahí, ahí. Y en la parte de abajo va a quedar, miren aquí, x menos 2x sería menos x y más 2. ¿Ya? Entonces en la parte de abajo podemos sacar factor común el menos y te va a quedar límite cuando x tiende a 2. Sacamos factor común el menos y te va a quedar aquí x menos 2. Y ahí se va a eliminar con el que está arriba, con el x menos 2 de arriba, ¿no? Voy a copiar esto de aquí. Más raíz de 2x. Y listo. Entonces se elimina esto y te va a quedar límite cuando x tiende a 2. Quedaría el negativo en la parte de abajo, que lo podemos poner aquí. Y quedaría aquí raíz de x más 2 más raíz de 2x.
Muy bien, ya no hay nada más que hacer, ya simplificamos todo, cogemos el 2 y lo reemplazamos, te quedaría menos raíz de 2 más 2 más raíz de 4, ¿no? 2 por 2, 4, entonces te va a quedar aquí raíz de 4, que sería eso 2, más raíz de 4, 2. Y como ven, el resultado queda menos 4. Ese sería el problema C. Bueno chicos, espero que les esté gustando este video. No olviden de darle like al video, ¿sí? Y comenten cualquier novedad que tengan, cualquier inquietud que tengan, coméntenlo, que yo voy a responder cada una de sus preguntas con la brevedad posible, ¿sí? Bueno, sigamos. Muchas gracias por ser miembros del canal, ¿no? Por apoyarme. Listo. Literal D te dice límite cuando x tiende a 2 de la raíz cúbica de 10 menos x menos 2 sobre x menos 2. Bueno, el tipo de indeterminación ya se lo voy a dejar para que los hagan ustedes, ¿sí? No es nada fácil, solo cogen el valor y lo reemplazan y ven qué te queda. Voy a empezar a resolver directamente los problemas. ¿Qué puedo hacer aquí? Bueno, yo puedo hacer lo siguiente. Puedo multiplicar, miren. Voy a multiplicar todo esto por lo siguiente. A ver, déjenme ver si también puedo hacer No, vamos multiplicando nomás. Multipliquemos todo esto por lo siguiente. A ver, voy a multiplicar en la parte de arriba por la raíz cúbica de 10 menos x. Todo esto al cuadrado. Más el primero por el segundo. Sería aquí 2 por la raíz cúbica de 10 menos x. Y más el segundo al cuadrado, que sería 4. Eso lo multiplico en la parte de arriba y también en la parte de abajo, para que no se altere. Raíz cúbica de 10 menos x, todo esto al cuadrado, más 2 raíz cúbica de 10 menos x, y esto más, más 4, pues, ¿no? Más 4, listo, en la parte de arriba y en la parte de abajo. ¿Qué sucede con esto? Bueno, que los dos términos que están en la parte de arriba multiplicándose se convierten en lo siguiente. Límite cuando x tiende a 2, y los dos que están arriba se convierten en esto. Raíz cúbica de 10 menos x al cubo menos 2 al cubo. ¿Sí? Se convierte en una diferencia de cubos. Y todo esto va a estar dividido, bueno, para lo que queda aquí, pues, ¿no? X menos 2, el término de aquí, que multiplica todo esto. La raíz cúbica de 10 menos x y todo esto al cuadrado, más 2 raíz cúbica de 10 menos x, más 4. Así quedaría. Entonces en la parte de arriba se puede simplificar. Quedaría límite cuando x tiende a 2. Se elimina el cubo con el cubo. O sea, la raíz cúbica con el cubo se elimina y quedaría 10 menos x. Y menos 2 al cubo, que eso sería 8. Sobre x menos 2. Miren, este valor de 2 yo lo voy a reemplazar en esta parte, en toda esta parte. Ya lo puedo reemplazar directamente, ¿sí? Es porque no te queda una indeterminación, una división para cero. Entonces solamente lo voy a reemplazar aquí en el corchete, solo en el corchete. Y te va a quedar lo siguiente. Raíz cúbica, aquí lo reemplazo. 10 menos x sería 10 menos 2, 8. Y esto al cuadrado. Más 2 veces la raíz cúbica de, aquí también, 10 menos x sería 8. ¿Ya? Y a esto le sumamos 4. Miren, solo lo reemplacé en el corchete. ¿Por qué puedo hacer eso? Porque esto no se hace cero. Por eso lo puedo hacer. Entonces te quedaría aquí límite cuando x tiende a 2. En la parte de arriba quedaría 10 menos 8 sería 2 menos x, ¿ya? Y todo eso va a estar dividido para x menos 2. Y vamos viendo cuánto sale esto, ¿no? Aquí quedaría raíz cúbica de 8, 2. 2 al cuadrado, 4. Más, aquí también, raíz cúbica de 8, 2. Por el 2, 4. Y más el 4 que está acá. ¿Ya? Entonces en la parte de arriba puedo sacar factor común el negativo, te queda límite cuando x tiende a... No es a 0. Aquí hay que corregir, no es a 0, es a 2. Límite cuando x tiende a 2, de saco factor común el menos y quedaría x menos 2 sobre x menos 2, que multiplica a 4 más 4 más 4, se hace 12, pues, ¿no? Esto se elimina y te quedaría límite cuando x tiende a 2. Arriba quedaría menos 1 y abajo quedaría 12. Y esto es una constante. El límite de una constante te da la misma constante. Entonces el resultado te da menos 1/12. Y listo. Para el literal E voy a hacer lo siguiente. Miren, aquí te dice el límite cuando x tiende a 0 de todo esto. Voy a hacer lo siguiente. Miren, voy a multiplicar también. Voy a racionalizar.
voy a multiplicar el numerador por 1 más raíz de 1 menos x al cuadrado. Si se pueden dar cuenta que es este mismo término, pero con signo positivo. De esa manera yo hago que me quede una diferencia de cuadrados. Ya, pero multiplico arriba y también divido abajo. 1 más raíz de 1 menos x cuadrado. No solo voy a hacer eso, sino que también voy a volver a multiplicar. Voy a ponerlo de otro color, pero ahora voy a racionalizar el denominador, el que está acá. ¿Ya? Entonces vamos a poner aquí una raya fracción y multiplicamos en la parte de abajo por x menos raíz de x al cuadrado menos x a la cuarta, ¿sí? Eso abajo, pero también arriba, x menos raíz de x cuadrado menos x a la cuarta. Muy bien. Entonces ahí tenemos racionalizado tanto el numerador como el denominador y te va a quedar esto. Límite cuando x tiende a cero. A ver, los dos términos que están aquí se te hacen una diferencia de cuadrados y te quedaría el primero al cuadrado menos el segundo término al cuadrado. Te quedaría así. Y eso va a estar multiplicado por x menos raíz de x cuadrado menos x a la cuarta, que sería el término que está acá. Eso lo dividimos y miren, el de aquí con el de acá al fondo, con este de aquí, estos dos se hacen una diferencia de cuadrados y quedaría el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. Se elimina la raíz cuadrada y quedaría así. Y eso está multiplicado por este término. 1 más raíz de 1 menos x al cuadrado. Muy bien, así quedaría. Ahora vamos tratando de simplificar esto lo que más se pueda. El límite cuando x tiende a 0. Aquí, miren, aquí va a quedar 1 menos 1. ¿Sí ven? El menos multiplica todo el paréntesis. 1 menos 1 se hace 0 y quedaría más x cuadrado. Solo quedaría el x cuadrado. Eso está multiplicado por x menos la raíz de x cuadrado menos x a la cuarta. ¿Sí? Muy bien, todo eso va a estar dividido para cuánto. A ver, en la parte de acá abajo quedaría x cuadrado menos, aquí miren, se elimina el negativo, multiplica los dos y quedaría x cuadrado menos x cuadrado, se elimina y quedaría más x a la cuarta. ¿Ya? Y eso va a estar multiplicado por 1 más la raíz de 1 menos x al cuadrado. Muy bien. Entonces aquí se simplifica x cuadrado aquí y x cuadrado acá, se simplifica y quedaría límite cuando x tiende a 0. En la parte del numerador quedaría x menos la raíz de x cuadrado menos x a la cuarta, ¿sí? Y en la parte de el denominador quedaría aquí un x al cuadrado, así es, y eso multiplica a 1 más la raíz de 1 menos x al cuadrado. Muy bien, entonces aquí podemos todavía hacer algo. El límite cuando x tiende a 0, en la parte de aquí dentro de la raíz podemos sacar factor común x cuadrado. Sacamos factor común x cuadrado y aquí te va a quedar 1 menos x cuadrado. Así quedaría. Todo eso va a estar dividido para x al cuadrado por 1 más la raíz de 1 menos x al cuadrado. Muy bien, perfecto. Perfecto, a ver, sí, estamos bien. Entonces, este x cuadrado puede salir de la raíz cuadrada, sale como x, ¿no? Y quedaría aquí x menos x por la raíz de 1 menos x al cuadrado. Eso es lo que quedaría dentro. Todo eso va a estar dividido para x al cuadrado, que multiplica a 1 más la raíz de 1 menos x al cuadrado. Muy bien, en la parte de arriba puedo sacar factor común, la x, y te quedaría límite cuando x tiende a 0. Saco factor común la x y quedaría aquí 1 menos raíz de 1 menos x al cuadrado. Muy bien, eso es lo que quedaría, ¿no? Todo eso va a estar dividido. Aquí va a quedar x al cuadrado, que multiplica a 1 más la raíz de 1 menos x al cuadrado. Muy bien. Entonces ahí podemos ver que se simplifica una x y una x de acá y te va a quedar límite cuando x tiende a 0. De arriba quedaría la raíz de 1 menos x, perdón, la raíz de 1, a ver, así no. 1 menos la raíz de 1 menos x al cuadrado. Todo eso va a estar dividido para abajo solo quedaría una x. X por 1 más la raíz de 1 menos x al cuadrado. Muy bien. Entonces, miren, no puedo reemplazar el 0 todavía porque me va a quedar una indeterminación. Entonces, lo que voy a hacer ahora en este momento es multiplicar nuevamente voy a racionalizar el numerador. 1 más raíz de 1 menos x al cuadrado. Y arriba y abajo también 1 más raíz de 1 menos x al cuadrado.
y abajo. De esa manera no se altera, ¿no? No se altera la expresión que nosotros tenemos. Y me va a quedar lo siguiente, el límite cuando x tiende a cero, en la parte del numerador queda una diferencia de cuadrados, que sería el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado, y todo eso va a estar dividido por la multiplicación de todo lo que está abajo, pues no sería x por 1 más raíz de 1 menos x al cuadrado, y eso multiplicado por 1 más, así es, 1 más la raíz de 1 menos x al cuadrado. Muy bien, todo eso ahí es lo que nos queda, ¿no? Déjenme hacer un poquito más chiquita la pantalla para que se pueda ver todo. Y bueno, podemos simplificar aquí. Límite cuando x tiende a 0. En la parte del numerador, miren, aquí quedaría 1 menos 1, se elimina, y el menos con el menos se hace más, quedaría solo x cuadrado en la parte del numerador. Y en la parte del denominador, observen que estos dos términos se repiten, entonces podemos poner 1 solo elevado al cuadrado, y quedaría x que multiplica a 1 más la raíz de 1 menos x al cuadrado, y todo esto al cuadrado, ¿sí? Entonces ahí podemos eliminar, ¿no? Una x con la x de acá arriba, y te va a quedar límite cuando x tiende a 0, arriba quedaría x y abajo quedaría 1 más raíz de 1 menos x al cuadrado, y todo eso al cuadrado. Ya no hay nada más que hacer aquí, ya no se puede simplificar nada más, reemplazo el 0, arriba quedaría 0, abajo quedaría 1 más raíz de 1 menos 0, ¿sí? Y todo esto al cuadrado, entonces quedaría 0 sobre, quedaría 1 más 1, ¿no? Raíz de 1 es 1, y todo esto al cuadrado te quedaría 0 sobre 1 más 1, 2 al cuadrado sería 4. Y 0 dividido para cualquier número diferente de 0 te da como resultado 0. Y ese sería el resultado de este límite. En el problema F vamos a hacer lo siguiente. Miren que la tendencia ya es 0. En la parte de arriba tengo una función seno de 2x, una función trigonométrica. Y entonces yo puedo hacer lo siguiente. Límite cuando x tiende a 0. Tengo aquí seno de 2x. En la parte de abajo yo puedo sacar factor común la x y te va a quedar 5x más 7. ¿Ya? Entonces aquí voy a hacer lo siguiente. Límite cuando x tiende a 0. Tengo aquí arriba seno de 2x. Voy a copiar lo mismo. Ya voy a copiar lo mismo para que vean qué es lo que voy a hacer. X por 5x más 7. Y lo que voy a hacer es esto. Voy a poner aquí un 2 y acá arriba también un 2. De esa manera no se altera esto, pues no. Y entonces, como la tendencia es 0, te queda aquí que seno de 2x sobre 2x, eso se convierte en 1. Y entonces ahora el límite queda así. Límite cuando x tiende a 0. Arriba quedaría 1 por 2, sería 2, sobre, esto se elimina con esto, ¿no? Estos dos se eliminan, se hacen 1 y quedaría 5x más 7. Y listo, ya no hay nada más que hacer aquí, entonces solamente reemplazamos el 0 y te quedaría 2 sobre 5 por 0 más 7, y el resultado te da 2 séptimos, ¿sí? Para el siguiente problema, como ustedes observan aquí, tenemos funciones trigonométricas, pero la tendencia es pi cuartos. Entonces tenemos que hacer un cambio de variable. Vamos a decir que una variable u es igual a x menos pi cuartos. De esta manera, como la x tiende o se acerca a pi cuartos, este pi cuartos lo reemplazas aquí y te queda pi cuartos menos pi cuartos, 0. Quiere decir que la u va a tender a 0. Y eso es lo que nosotros necesitamos, que la nueva tendencia sea 0. De aquí del cambio de variable despejas la x y la x te va a quedar u más pi cuartos, ¿ya? Entonces reemplacemos en el límite, te va a quedar límite cuando u tiende a 0. A ver, voy a ponerlo más bajito. Voy a ponerlo aquí. El nuevo límite sería límite cuando u tiende a 0. Aquí tengo coseno de x, pero la x vale u más pi cuartos, ¿sí? Menos seno de x, pero la x vale nuevamente u más pi cuartos, ¿ya? Y en la parte de abajo tengo coseno de 2x. A ver, 2 por x. Multipliquemos esta x de aquí por 2. Si la multiplicas por 2 te quedaría 2x, va a ser igual a 2u más pi medios. Ya, entonces el 2x lo puedes cambiar por esto. 2u más pi medios directamente. ¿Sí? Y listo, ese sería nuestro nuevo límite. Ahora tenemos que ir resolviendo esto aquí utilizando identidades trigonométricas. Te va a quedar límite cuando u tiende a 0. Coseno de u más pi cuartos sería coseno de u por coseno de pi cuartos, ¿ya? Menos seno de u por seno de pi cuartos. Listo, entonces menos, aquí tengo seno de u más pi cuartos, eso sería seno de u por coseno de pi cuartos, ¿sí? Luego viene más, pero con el menos de acá afuera se hace menos,
coseno de u por el seno de pi cuartos. ¿Sí? Listo, todo eso de ahí va a estar dividido para coseno de 2u más pi medios, que eso sería coseno de 2u por coseno de pi medios, ¿sí? Menos seno de 2u por seno de pi medios. Perfecto, entonces miren, en la parte del numerador tengo aquí coseno de pi cuartos, miren esto, coseno de pi cuartos, seno de pi cuartos, coseno de pi cuartos y seno de pi cuartos, pero recuerden que, a ver, recuerden que el seno de pi cuartos es igual al coseno de pi cuartos. ¿Ya? Entonces, como el seno de pi cuartos es igual al coseno de pi cuartos, yo puedo eliminar aquí este término, dejen poner de color verde, puedo eliminar este término, todo este término, con el término que está acá, se van a eliminar. Y los dos que están aquí se van a sumar, ¿sí? Porque el seno de pi cuartos es igual al coseno de pi cuartos y eso vale raíz de 2 sobre 2. Y entonces ahora nuestro límite queda de la siguiente forma. Límite cuando u tiende a 0, estos dos se eliminaron, estos dos se suman con signo negativo, quedaría menos raíz de 2 sobre 2 multiplicado por el seno de u. Y todo eso va a estar dividido para, y miren, en el término de acá, este se elimina, se hace 0 porque el coseno de pi medios es 0. Y el de acá se hace 1, solo esto. Y te quedaría menos seno de 2u, nada más, menos seno de 2u. Perfecto, entonces aquí se elimina el negativo con el negativo, ya, se va y se va. Y podemos hacer esto. Aquí dividir para u, y así como divido para u, multiplico por u. Y en la parte de abajo divido para 2u y multiplico por 2u, ¿no? De esa manera, este término que está aquí, seno de u sobre u, se convierte en 1 porque la tendencia es 0. Y este término de acá, seno de 2u sobre u, también se convierte en 1 porque la tendencia es 0. Y nuestro límite queda ahora así. Límite cuando u tiende a 0, en la parte de arriba queda raíz de 2 sobre 2 multiplicado por la u, aquí está, y en la parte del denominador quedaría solamente 2u. Se elimina aquí la u con la u, ¿sí? Se elimina la u con la u y quedaría el límite de una constante, que eso sería la misma constante, y esto te da como resultado raíz de 2 sobre 2 por 2, que es 4. Raíz de 2 sobre 4. Ese sería el resultado de nuestro límite. En el siguiente problema me dice el límite cuando x tiende a 0 de la secante de x menos el coseno de x sobre 3x al cuadrado. Bueno, en este problema lo que vamos a hacer es lo siguiente. Esa secante la vamos a convertir en 1 sobre coseno de x menos coseno de x sobre 3x al cuadrado, ¿sí? Entonces aquí vamos a restar estas fracciones que están en la parte del numerador. Te quedaría el límite cuando x tiende a 0, mínimo común en la parte de arriba sería coseno de x, y te quedaría aquí 1 menos coseno cuadrado de x. Listo, todo eso va a estar dividido para 3x al cuadrado. Si ustedes multiplican extremos con extremos, medios con medios, este coseno va a multiplicar al 3x cuadrado y te va a quedar lo siguiente. Límite cuando x tiende a 0 de 1 menos coseno cuadrado de x sobre 3x cuadrado por coseno de x. Ahora, 1 menos coseno cuadrado de x, eso se lo puede cambiar como seno cuadrado de x. Y te quedaría límite cuando x tiende a 0 de el seno cuadrado de x sobre 3x al cuadrado por el coseno de x. Y miren lo que voy a hacer aquí. Tengo lo siguiente, límite cuando x tiende a 0. Este seno cuadrado lo voy a convertir en seno de x por seno de x, ¿sí? Todo eso va a estar dividido para 3. X cuadrado lo convierto en x por x. Y eso multiplicado por el coseno de x. De esta manera, aquí el seno de x sobre x se convierte en 1 porque la tendencia es 0. Y acá también el seno de x sobre x se convierte en 1 porque la tendencia es 0. Y entonces te queda el límite cuando x tiende a 0, arriba queda 1 todo sobre y abajo queda 3 coseno de x. Reemplazo el valor de 0 aquí y te quedaría 1 sobre 3 coseno de 0. ¿Cuánto es el coseno de 0? 1, y el resultado te queda 1/3. Y listo. Para el siguiente problema tenemos límite cuando x tiende a 0 de x a la menos 1 por e elevado a la 4x menos e elevado a la menos x. Bueno, aquí podemos hacer esto. Límite cuando x tiende a 0. Aquí dice x a la menos 1, pero eso lo podemos poner así. E a la 4x menos e a la menos x, y este x a la menos 1 lo ponemos aquí abajo como x. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Límite cuando x tiende a 0.
En la parte de arriba tengo e a la 4x, le voy a restar 1, y así como resto 1, sumo 1, menos el e a la menos x que yo ya tenía aquí. Todo eso va a estar dividido para la x. Lo que voy a hacer ahora es agrupar el primer término con el segundo en un corchete y el tercero con el cuarto en otro corchete o paréntesis, no paréntesis nomás. Y te queda lo siguiente, límite cuando x tiende a 0. Aquí voy a agrupar, miren, e a la 4x menos 1, ¿sí? En un paréntesis, dejen poner bien esto. Menos 1 en un paréntesis, y aquí entre estos dos saco primero el menos, a lo que saco el menos te queda aquí e a la menos x menos 1. Todo eso va a estar dividido para x. Lo que voy a hacer aquí es separar este paréntesis con la x y este otro paréntesis con la x. Y va a quedar lo siguiente, el límite cuando x tiende a 0 de, miren, voy a abrir un corchete porque voy a separar e a la 4x menos 1 sobre x, menos e a la menos x menos 1 sobre x. Y ahora tengo el límite de una resta, ¿no? Una resta de dos funciones y voy a separar los límites. Límite para el primero, es decir, límite cuando x tiende a 0 de e a la 4x menos 1 sobre x, menos el límite para el segundo, cuando x tiende a 0 de e a la menos x menos 1 sobre x. El primer límite que está aquí te da como resultado 4 por logaritmo natural de e, menos, y el segundo límite te da menos 1 por logaritmo natural de e. Logaritmo de e vale 1, y entonces aquí te queda 4, menos por menos hace más, 1. Y entonces te queda como resultado 5, y esa sería la respuesta del literal y. Para el siguiente problema me dice límite cuando x tiende a 1, tangente del logaritmo de la raíz cúbica de x sobre el logaritmo natural de x. Bueno, entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Aquí primero, este raíz cúbica de x lo puedo poner como x a la 1/3 y me va a quedar límite cuando x tiende a 1 de la tangente del logaritmo natural de x a la 1/3, ¿sí? Cierro, cierro sobre logaritmo natural de x. Este 1/3 que está aquí por propiedades del logaritmo, yo puedo ponerlo en la parte de acá al frente, multiplicando el logaritmo, ¿no? Te va a quedar límite cuando x tiende a 1 de la tangente de 1/3 del logaritmo natural de x. Miren, ahí aplicando lo que son propiedades del logaritmo. Todo eso va a estar dividido para el logaritmo natural de x. Bueno, ¿qué podemos hacer aquí? Lo que podemos hacer aquí es un cambio de variable y vamos a decir que la u va a ser igual al logaritmo natural de x. Por lo tanto, si la x tiende a 1, este 1 reemplázalo aquí, te queda el logaritmo de 1, 0. Entonces la u va a tender a 0, ¿sí? Entonces ahora el límite te queda así, límite cuando u tiende a 0 de la tangente de 1/3 de u sobre el logaritmo de x, que eso es u, ¿ya? Entonces, esto lo podemos escribir así, límite cuando u tiende a 0, la tangente de u tercios lo podemos escribir como seno de u tercios sobre coseno de u tercios, y todo eso va a estar dividido para u. Entonces multiplicamos extremos con extremos, medios con medios, y te queda límite cuando u tiende a 0 del seno de u tercios sobre, aquí quedaría u por coseno de u tercios. Así es. Y entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy aquí a dividir para 3, y así como divido para 3, multiplico por 3, porque de esta manera tengo aquí seno de u tercios sobre u tercios. Eso se convierte en 1 porque la tendencia es 0. Y te queda límite cuando u tiende a 0. Arriba quedaría 1 sobre, este término se elimina porque los dos se hacen 1. Y quedaría 3 coseno de u tercios. Ya no hay nada más que hacer. Cojo el 0, lo reemplazo y te quedaría 1 sobre 3 coseno de 0. Coseno de 0 vale 1 y el resultado nos quedaría 1/3. Bueno, para el siguiente problema me dice el límite cuando x tiende a pi medios por la izquierda del seno de x elevado a la 2 tangente de x. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Bueno, voy a hacer lo siguiente. Límite cuando x tiende a pi medios por el lado izquierdo, y voy a hacer esto. Miren, aquí tengo seno de x, ¿no? Voy a poner 1 más seno de x, y así como sume 1 voy a restar 1. Y todo esto está elevado a la 2 tangente de x. ¿Ya? Entonces aquí tengo límite cuando x tiende a pi medios por el lado izquierdo, y voy a hacer esto, miren, 1 más, y el seno de x menos 1 lo voy a agrupar aquí en un paréntesis, seno de x menos 1, ¿sí? Y todo este paréntesis lo voy a elevar a la 1 sobre esto que está aquí de color rojo, seno de x menos 1, ¿ya?
Entonces, esta parte la estoy agregando yo, 1 sobre seno de x menos 1. Así como la agrego, tengo que quitarla. ¿Cómo la quito? Multiplicando acá, pues, seno de x menos 1, ¿sí? Multiplicando aquí en el exponente, seno de x menos 1. Y aparte pongo lo que yo ya tenía, que era esto, por 2 tangente de x. Muy bien. Entonces, de esa manera, todo lo que está aquí adentro se convierte en el número e. Y entonces el límite va a quedar así ahora. Límite cuando x tiende a pi medios por el lado izquierdo. Aquí adentro va a quedar el número e. Y este número e está elevado a esto, miren. Seno de x menos 1. Bueno, podemos escribir esto. Ya multiplicando el 2 por todo esto sería 2 por seno de x menos 1. Y esa tangente la podemos escribir como seno de x sobre coseno de x. Así. Muy bien. Y entonces aquí te va a quedar aplicando propiedades de límites. Este límite pasaría a la parte superior porque esta e es una constante. Entonces esta constante sale y el límite queda en la parte superior. Quedaría así e elevado al límite cuando x tiende a pi medios por el lado izquierdo. Y de todo esto que está aquí, ¿no? 2 por seno de x menos 1 por seno de x. Todo eso va a estar dividido para el coseno de x. Así es, muy bien. Entonces ahora tenemos que resolver este límite. Lo voy a resolver acá aparte, ¿ya? Y el resultado va a quedar e elevado al valor que me salga aquí. Pero vamos a resolver este límite en la parte de acá. Límite cuando x tiende a pi medios por el lado izquierdo de 2 seno de x por seno de x menos 1. Y todo esto dividido para el coseno de x. Muy bien, entonces tenemos aquí que hacer un cambio de variable porque recuerden que la tendencia debe ser cero cuando utilizan funciones trigonométricas. Sí, son límites trigonométricos, ¿no? Entonces tenemos que hacer que la tendencia sea cero. Por lo tanto, decimos que una variable u es igual a x menos pi medios por la izquierda. Y entonces, como la x se acerca a pi medios por la izquierda, quiere decir que la u se va a acercar a cero por la izquierda. ¿Ya? Y entonces ahora va a quedar así. Hay que despejar la x también. Entonces, si ustedes despejan la x de aquí del cambio de variable, te va a quedar u más pi medios. Ya, aquí no es necesario ponerle por la izquierda en el cambio de variable, solamente dejarlo así nomás, x menos pi medios, a lo que despejamos la x se hace u más pi medios. Ya, y entonces me quedaría lo siguiente, límite cuando x tiende a, no, cuando x ya no, cuando u tiende a cero, porque estamos cambiando la variable, u tiende a cero por la izquierda, aquí sería 2 seno de x, pero la x vale u más pi medios, ¿sí? U más pi medios multiplicado por seno de x, pero x vale u más pi medios, y a eso hay que restarle 1, y todo eso va a estar dividido para el coseno de x, pero la x vale u más pi medios. Muy bien. Entonces, podemos calcular esto acá aparte. ¿Cuánto es el seno de u más pi medios? Bueno, el seno de u más pi medios sería seno de u por coseno de pi medios más coseno de u por el seno de pi medios, ¿sí? Entonces, recuerden que el coseno de pi medios es 0, entonces todo este término se hace 0 y el seno de pi medios es 1. Entonces te quedaría 1 por coseno de u. Eso quiere decir que el seno de u más pi medios es lo mismo que el coseno de u, ¿ya? Entonces aquí donde dice seno de u más pi medios podemos escribir coseno de u. Y por otro lado tenemos coseno de u más pi medios. Coseno de u más pi medios, eso es lo mismo que coseno de u por coseno de pi medios menos seno de u por seno de pi medios. Así es. Entonces nuevamente coseno de pi medios, esto de aquí es 0 y seno de pi medios, esto de aquí es 1 y solo te quedaría menos seno de u, ¿no? Y ahí concluimos que el coseno de u más pi medios es igual a menos seno de u. Muy bien. Vamos reemplazando en el límite, ¿no? Vamos reemplazando en el límite, aquí va a quedarte igual al límite cuando u tiende a 0 por el lado izquierdo, aquí va a quedar 2 seno de u más pi medios, eso vale coseno de u, aquí quedaría seno de u más pi medios nuevamente, sería coseno de u menos 1 sobre coseno de u más pi medios, que eso sería menos seno de u. Muy bien, entonces aquí podemos hacer esto, límite cuando u tiende a 0 por el lado izquierdo, aquí en este paréntesis, coseno de u menos 1, nosotros podemos sacar el menos como factor común y quedaría menos 2 coseno de u, que multiplica a 1 menos coseno de u, ¿ya?
Todo eso va a estar dividido para menos seno de u. Y de esa manera se elimina el negativo con el negativo. ¿Ya? Voy a hacer algo de una vez. Voy a hacer algo aquí. Divido para u. Miren esto, divido para u. Y así como divido para u, lo multiplico por u. ¿Ya? Hago eso. Entonces, de esta manera, este seno de u sobre u me queda 1. ¿Ya? Y el límite va a quedar ahora de la siguiente forma. Límite cuando u tiende a 0 por el lado izquierdo de 2 coseno de u por 1 menos coseno de u. Cierro todo esto sobre u nada más, ¿no? Sobre la u, ahí. Muy bien. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Multiplico aquí nuevamente. Multiplico, voy a poner una u aquí. Y así como pongo una u aquí, pongo una u acá arriba. De esa manera te queda esto, miren. Límite cuando u tiende a 0 de 2 coseno de u multiplicado por 1 menos coseno de u sobre u por u sería u al cuadrado y esto por la u que está acá, pues, ¿no? Por u. Y de esta manera, estos dos términos que están aquí se convierten en un medio. Estos dos se convierten en un medio y nos queda esto. Porque recuerden que tienen que tratar de simplificar lo que más se pueda, pues, ¿no? Límite cuando u tiende a 0 por el lado izquierdo. Aquí quedaría 2 coseno de u. Esto se hace un medio y esto multiplicado por la u que está aquí. Entonces el 2 y el 2 se van. Déjenme hacer más chiquito esto para que se pueda ver todo. Y va a quedarte aquí. El 2 y el 2 se va, te va a quedar límite cuando u tiende a 0 por el lado izquierdo de u coseno de u. Y aquí ya no hay nada más que hacer. Reemplazamos la u, quedaría 0 por coseno de 0, que sería 1, y 1 por 0 te queda como resultado 0. Y ese sería el resultado de este límite que está aquí. ¿Sí? Para el siguiente problema te pide calcular el límite cuando x tiende a 0 de f de x, pero te dan esta condición, que la función f de x es menor o igual al valor absoluto de x más 3, y la función f de x es mayor o igual al seno cuadrado de 3x sobre 3x cuadrado, ¿no? Bueno, lo que tenemos que hacer aquí es aplicar teorema del emparedado, y vamos a calcular el límite cuando x tiende a 0 del primer extremo, que sería seno cuadrado de 3x sobre 3x al cuadrado. Calculamos primero este límite. Sí, bueno, podemos hacer aquí lo siguiente, el límite cuando x tiende a 0, el seno cuadrado de 3x lo puedo separar como seno de 3x por seno de 3x, ¿sí? Y todo eso va a estar dividido, y miren, aquí dice 3x al cuadrado, entonces eso lo puedo escribir como 3x por x, ¿sí? Es lo mismo, entonces yo puedo hacer aquí lo siguiente, agregar un 3, y asimismo multiplico por 3 acá, y de esta manera estos dos términos, ¿sí? Se hacen 1, y los dos que están acá también se hace 1. Y solo te va a quedar el límite de 1 por 1 por 3. El límite de una constante es la misma constante que sería 3. Eso es por este extremo. Si calculamos el límite del otro extremo, límite cuando x tiende a 0, el otro extremo es valor absoluto de x más 3, ¿sí? Entonces solo tengo que reemplazar el valor de 0 aquí, aunque pueden aplicar la definición por derecha o por izquierda, pero por ambos lados se van a dar cuenta que va a salir 0. Entonces reemplazan aquí el 0, que haría valor absoluto de 0 más 3, y esto te quedaría 3. Como por ambos lados, o sea, como por el primer extremo te dio 3 y por el otro extremo también te dio 3, tú puedes concluir que el límite cuando x tiende a 0 de la función que está en el medio, que es f de x, también vale 3. Y listo, ese sería el resultado de este problema. A ver, para este siguiente problema me pide determine de ser posible los valores numéricos de las constantes a y b para que se cumpla esto, que este límite da como resultado 1. Esto es lo que yo quiero que se cumpla, ¿sí? Entonces, a ver, voy a hacer lo siguiente, miren, presten mucha atención. Voy a utilizar el siguiente límite notable. Límite cuando x tiende a 0 de la raíz enésima de 1 más a por x menos 1 sobre x, esto debe darte como resultado, o sea, este límite notable te da como resultado k sobre n, ¿sí? Este es el límite que yo voy a utilizar, ¿ya? Entonces tengo que tratar de buscar los valores de a y b de tal manera que este límite te dé como resultado 1, ¿ya? Si ustedes se pueden dar cuenta, aquí la raíz es raíz cuadrada, eso quiere decir que el valor de n vale 2,
¿ya? Si el valor de n vale 2, entonces aquí te quedaría k sobre n, que sería 2. Por lo tanto, para que este límite te dé como resultado 1, quiere decir que la k debe valer 2. La k debe valer 2, para que ahí te quede 2 sobre 2, 1. ¿Sí? Que ese es el número que nosotros andamos buscando. 2 sobre 2 y ahí te queda como resultado 1. Entonces, miren, ¿no? Para que suceda algo como esto debe quedar lo siguiente. El límite cuando x tiende a 0, la raíz es raíz cuadrada, eso no lo vamos a poder cambiar, eso lo da el problema. Y aquí adentro debe quedarte 1 más k por x, pero la k debe valer 2, 2 por x. Cierro, menos 1 sobre x. Entonces, de esta manera, el límite te va a salir como resultado 1. Entonces, si hacemos la comparación acá en este problema, podemos decir que, a ver, el valor de la b tiene que ser 1. No, a ver, cuidado con esto, porque miren, acá afuera tengo un 2. Ya, acá afuera tengo un 2 y debería tener, ¿qué cosa? Un 1. Ya, entonces vamos a hacer lo siguiente, a ver. Límite cuando x tiende a 0. A ver, voy a poner esto. Raíz. ¿Cómo hago para sacar este 2 de aquí? Bueno, lo que puedo hacer es como que saco factor común. Ya miren, nosotros podemos darle aquí al valor de A, vamos a darle el valor de 4, ¿sí? Y al valor de B también le vamos a dar el valor de 4. Así es. Ya, entonces de esta manera, aquí está el menos 2, ¿no? Que está acá sobre X. Este límite debería darme como resultado 1. Vamos viendo si da 1. Quedaría límite cuando X tiende a 0. Miren, aquí adentro puedo sacar factor común el 4 y quedaría X más 1, ¿sí? A esto le quito 2 sobre X. Entonces te va a quedar límite cuando x tiende a 0. Este 4 puede salir de la raíz cuadrada como 2. 2 raíz de x más 1. ¿Sí? Todo eso le resto 2 y dividido para x. Entonces esto te va a quedar límite cuando x tiende a 2. Bueno, el 2 que está aquí, miren, lo puedo sacar de factor común. Y no solo lo puedo sacar de factor común, sino que lo puedo sacar de límite. Y te va a quedar dos veces el límite cuando x tiende a 0 de la raíz de x más 1 o 1 más x, da igual, menos 1 sobre x, menos 1 porque el 2 lo estoy sacando como factor común y está acá fuera del límite. Y entonces, si ustedes comparan este límite que está aquí, en base a lo que les expliqué acá, ¿sí? Entonces, el valor de k vale 1, aquí no, aquí la k vale 1 y el valor de la n vale 2. Entonces, eso te quedaría k sobre n, que sería 1 sobre 2, y por lo tanto te da como resultado, aquí miren, no se olviden del 2 que está acá afuera, 2, y esto te da k sobre n, que sería 1 medio. 2 por 1 medio te queda 1. Efectivamente, con los valores de 4 para A y 4 para B, este límite te da como resultado 1 medio. ¿Ya? Esos serían los valores de A y de B. En el siguiente problema, ¿sí? Problema número 7, me dice justificando su respuesta, califique como verdadera o falsa, ¿no? Y te dice que si el límite cuando x tiende a un valor A de f de x vale B y el límite cuando x tiende al mismo valor A de g de x vale también B, entonces el límite de f sobre g vale 1. Ya, entonces para poder resolver este problema, vamos a poner un contraejemplo. Vamos a decir que f de x es igual a x, por ejemplo. Vamos a decir que g de x vale x al cuadrado, son funciones diferentes, y por lo tanto vamos a decir que x sub 0, o el valor de a, ¿no? Vamos a decir que el valor de a es igual a 0. Entonces, si yo calculo el límite cuando x tiende a 0 de f de x, que sería x, eso te da 0. Si calculo el límite cuando x tiende a 0 de g de x, que sería x cuadrado, esto también te da 0. Y si yo calculo el límite cuando x tiende a 0 de f, que es x, sobre g, que es x al cuadrado, esto te quedaría el límite cuando x tiende a 0 de, aquí se simplifica y te queda 1 sobre x, y reemplazas el 0, te queda 1 sobre 0, que eso es infinito, es decir, no existe. Por lo tanto, ahí ya quedaría, demostrado que esto es falso, ¿no? Es falso, no te da 1. En este caso, con este contraejemplo, no existe límite. Para este siguiente problema, de nuevo, verdadero o falso, te está diciendo que si el límite cuando x tiende a c de f menos g existe, entonces el límite de las funciones por separado también existe. Bueno, esto sería falso. Esto sería falso, tenemos que poner un contraejemplo, tratar de que la resta, o sea, el límite de la resta de las dos sí exista. Esto debe ser verdadero, pero que estas dos por separado no existan, ¿ya? Entonces tenemos que buscar de que estas sean falsas. Para que te quede 1 implica 0,
es cero, pues, ¿no? Sería falso. Entonces voy a poner la siguiente función, miren, voy a poner que f de x es igual a 1 cuando x es mayor o igual a 0 y voy a poner que vale menos 1 cuando x es menor a 0. Esa va a ser mi función f de x. Voy a poner otra función g de x que va a ser vamos a ponerle, debería ser. A ver, mejor vamos a cambiar estas funciones. Miren, voy a poner que la función, por ejemplo, f de x, no va a funcionar las funciones que había puesto anteriormente. Voy a poner que la función f de x es igual a 1 sobre x y voy a poner que la función g de x va a ser igual a coseno de x sobre x. ¿Ya? Y voy a poner que el valor de c es igual a 0. Entonces, miren que si ustedes calculan el límite cuando x tiende a 0 de f de x, eso te quedaría el límite cuando x tiende a 0 de 1 sobre x y esto te queda 1 sobre 0 y esto de aquí es infinito, es decir, no existe, ¿ya? No existe este límite. Y si tú calculas el límite cuando x tiende a 0 de la función coseno de x sobre x o de la función g de x, no vamos a ponerla así, g de x, esto es igual al límite cuando x tiende a 0 del coseno de x sobre x, esto va a ser igual a, reemplacemos el 0, te quedaría coseno de 0 sobre 0, y eso va a quedarte coseno de 0 es 1 sobre 0, y esto te queda infinito, es decir, no existe. Entonces, como ustedes pueden darse cuenta, el límite de las funciones por separado no existe, y aquí dice que sí existe. Ahora, vamos viendo si el límite de la resta existe. Entonces sería el límite cuando x tiende a 0 de f de x menos g de x. Vamos viendo si esto existe. Te quedaría el límite cuando x tiende a 0. La función f de x es 1 sobre x menos g de x, que vale coseno de x. Dejen escribir bien esto. Coseno de x sobre x. Entonces esto te va a quedar límite cuando x tiende a 0 de 1 menos coseno de x sobre x. Así, ¿no? Hay que resolver este límite. Para poder resolver ese límite voy a multiplicar por 1 más coseno de x en la parte superior y en la parte inferior también por 1 más coseno de x. Y de esta manera nos va a quedar una diferencia de cuadrados en la parte superior. Y eso va a ser límite cuando x tiende a 0 de 1 menos coseno cuadrado de x, ¿no? Esa sería la diferencia de cuadrados. Y en la parte de abajo te va a quedar x que multiplica a 1 más coseno de x. Y entonces esto te va a quedar límite cuando x tiende a 0. En la parte de arriba te queda seno cuadrado de x. Y en la parte de abajo quedaría sobre x por 1 más coseno de x. Y entonces aquí te va a quedar límite cuando x tiende a 0. Este seno cuadrado lo puedo separar como seno de x por seno de x. Todo eso va a estar dividido para x por 1 más coseno de x. Y bueno, como ustedes se pueden dar cuenta, aquí podemos aplicar límites notables. Seno de x sobre x, esto de aquí se hace 1. Y nos va a quedar solo lo siguiente. Déjenme hacer más chiquita la pantalla. Me va a quedar lo siguiente. Límite cuando x tiende a 0. Arriba va a quedar seno de x. Y en la parte de abajo va a quedar 1 más coseno de x. Ya no hay nada más que simplificar aquí. Reemplazo el valor de 0. Te quedaría seno de 0 sobre 1 más coseno de 0. El seno de 0 vale 0 sobre 1 más y el coseno de 0 vale 1. Te quedaría 0 sobre 2. ¿Cuánto es 0 sobre 2? 0. Entonces esto de aquí quiere decir que sí existe. El límite de la resta existe, pero el límite de las funciones por separado no existe. Por esa razón esta proposición es falsa. El problema número 9 es similar al problema 7, creo que fue. Eh, Aquí nos dicen que si este límite cuando x tiende a un valor a de f de x existe y el límite cuando x tiende al mismo valor a de g de x también existe, no deben ser iguales, simplemente deben existir. Te están preguntando si el límite de la división también existe. Bueno, es similar al problema anterior. Pueden ser valores diferentes, da igual, pero lo importante es que debe existir. Entonces voy a decir que f de x es igual a, por ejemplo, x al cuadrado, y voy a decir que f de x, que g de x es igual a x al cubo. Y entonces voy a decir que el valor de a es igual a 0. Y por lo tanto, si tú calculas el límite cuando x tiende a 0 de f de x, que es x al cuadrado, esto de aquí te sale 0 y por lo tanto existe. ¿Sí?
Y por otro lado, calculas el límite cuando x tiende a cero de la función g de x, que sería x al cubo, y esto también te sale cero, y por lo tanto existe, ¿sí? Pero si yo calculo el límite cuando x tiende a cero de la división f de x, que es x cuadrado sobre x al cubo, que es g de x, esto te queda el límite cuando x tiende a cero de 1 sobre x, y esto aquí te da 1 sobre cero, que eso es infinito y por lo tanto no existe. ¿Sí? Entonces, como ustedes pueden darse cuenta, la proposición es falsa, ¿no? Porque el límite por separado sí existe, pero el límite de la división no existe. Y por último tenemos el problema número 10 que te dice lo siguiente, que si el valor absoluto de g de x es una función menor o igual a m, a un valor m, y el límite de de f de x vale 0, entonces el límite de f por g también te da 0, vamos viendo. La condición es esta, que el valor absoluto de g de x es menor o igual a m. Entonces nosotros podemos decir aquí que la función g de x es menor o igual a m, pero mayor o igual a menos m. ¿Sí? Entonces podemos multiplicar todo esto por f de x y te va a quedar menos m por f de x, va a ser menor o igual a f de x por g de x, y eso va a ser menor o igual a m por f de x. Multiplicamos todo por f de x. Y entonces aquí tenemos la condición para el teorema del emparedado. Calculamos el límite cuando x tiende a c de la primera función, que sería menos m por f de x. ¿Cómo calculamos esto? Bueno, menos m lo puedo sacar del límite y te quedaría menos m por el límite cuando x tiende a un valor c de f de x. Y resulta que ese límite ya te lo da el problema. Ese límite vale 0. El límite de cuando x tiende a c de f, aquí te lo da, vale 0. Y esto te queda 0. Por otro lado, calculamos el límite cuando x tiende a c del otro extremo. El otro extremo es m por f de x. Entonces la m puede salir del límite como una constante y te queda el límite cuando x tiende a c de f de x. Y nuevamente este límite ya lo tengo, vale 0 y te queda m por 0 y esto te da 0. Entonces como el límite de los dos extremos te da como resultado 0, tú puedes concluir que el límite cuando x tiende a c de la función que está en el medio, que sería f de x por g de x, ese límite sí da 0. Y por lo tanto esta sería verdadero, ¿no? Y listo. Entonces con esto hemos terminado la resolución del deber número 2. Nos vemos en el siguiente deber.